Bueno, vamos a comenzar con esta plática que me parece que ya va a ser la última o tal vez la penúltima, porque estamos con el tema del capítulo 31, María y el futuro del mundo. Y ya hemos visto que en este tema el profesor de Fiores describe un poco las actividades que el Papa San Juan Pablo II realizó durante el jubileo del año 2000, Ujú. porque, porque en ese jubileo del año 2000 se realizaron algunas actividades en las que, según De Fiores, el Papa invitó a celebrar el 2000 aniversario del nacimiento de Cristo y que para ello el Papa San Juan Pablo II organizó los últimos 3 años del del milenio anterior, diciendo que en el 1997 iba a estar dedicado al Hijo, en 1998 al Espíritu Santo y en 1999 al Padre, para prepararse al jubileo del año 2000, y que por ello el Papa no dedicó un año a la Virgen Santísima, sino que introdujo varias cosas en esos 3 años para celebrar o para recordar o para conmemorar el acontecimiento del segundo milenio del nacimiento de Cristo, pero que en relación con la Virgen no quiso poner un tema especial, sino que introdujo los dos temas de reflexión que fueron el encomendarse a María con una celebración especial el día 8 de octubre del año 2000 y con la revelación o el descubrimiento, la explicación de la tercera parte del secreto de Fátima, del 13 de mayo y 26 de junio del año 2000. De modo pues que esas dos cosas fueron los acontecimientos, las celebraciones que el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, organizó para que se pusiera de relieve la figura de María en ese periodo, en ese año 2000 del segundo milenio del nacimiento de Cristo, los 2000 años. Y entonces, pues, por ello, después de haber reflexionado en lo que significó el encomendarse a María, que proclamó el Papa San Juan Pablo II, en una explicación que dio ese día del 8 de octubre del año 2000, dice que la madre, como el apóstol San Juan, queremos elevarte una casa para aprender de la Virgen cómo hacernos semejantes a tu Hijo. Mujer, aquí tienes a tus hijos, aquí nos hallamos ante ti, para que nos dé en abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es manantial de vida. Y luego el Papa se refiere en ese año del año 2000, se refiere a la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima, en donde dice que fue una sorpresa para todos los creyentes el hecho de que en Fátima, el 13 de mayo del año 2000, el Papa hiciera la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima, y que el Papa encomendó a los pastorcillos Francisco y Jacinta, y Lucía encomendó esa revelación. El encargo, pues, de revelar
la tercera parte del secreto de Fátima fue confiado ese encargo por el Papa al secretario de Estado, Cardenal Angelo Sodano. Y el secreto se refiere principalmente a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y contra los cristianos. Así lo dejó saber el cardenal Angelo Sodano en esa entrevista que le hicieron acerca de la visión de Fátima, en donde dice el cardenal Sodano que se refiere a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia, en donde se describe el sufrimiento de los testigos de la fe durante el último siglo del segundo milenio, es decir, durante el año 1900 en adelante. Y entonces, pues, que con esa revelación el Santo Padre, al encomendarle a Angelo Sodano, este cardenal encargado de la revelación, dice que se confirmó la visión que había tenido Lucía, la vidente de Fátima, acerca de un obispo vestido de blanco, y que ese obispo vestido de blanco era el propio San Juan Pablo II, ya que caminaba entre los martirizados, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, y luego cae en tierra como muerto bajo los disparos de un arma de fuego. Así lo reveló el cardenal Sodano en esa ocasión en que el Papa San Juan Pablo II le pidió que describiera esa tercera parte del secreto de Fátima. De modo pues que esa revelación de la tercera parte del secreto de Fátima fue muy oportuna porque dio a conocer la verdad de ese secreto, ya que durante los años 60, es decir, 1960, se había dado a conocer una versión falsa de ese secreto de Fátima. Y por ello, al revelarse ese tercer secreto de Fátima en mayo del año 2000, se dio una interpretación a los acontecimientos que se produjeron durante el siglo XX, y para encontrar la explicación de muchos acontecimientos de ese siglo. Dice un autor italiano, Giorgio Rumi, que Fátima no fue un fuego de artificio, sino un jalón histórico que situó a los creyentes ante el siglo XX para comprender que hay que confrontarse con el bien y con el mal sin simular que nada de ello nos atañe. Así lo dice Giorgio Rumi. Y que la segunda parte del secreto situaba a los creyentes ante la visión del siglo de los mártires, es decir, aproximadamente unos 26 millones de cristianos que habían sido martirizados a lo largo de los 2 milenios a causa de la fe, y que esos 26 millones de cristianos habían pagado el tributo de sangre, puesto que fueron martirizados durante decenios. Y luego el 26 de junio del año 2000, en esa línea de la explicación del tercer secreto de Fátima, el cardenal Joseph Ratzinger reveló el texto del secreto de Fátima y proporcionó fotocopia de ese secreto escrito por la propia vidente Sor Lucía. Acerca de ese secreto hay que recordar
la época de la que se deriva ese secreto, en cuántas partes está dividido y cuál es el contenido de esas partes del secreto de Fátima. Dice que mediante los interrogatorios que se hicieron a los pastorcillos en 1917, se deriva de que la tercera aparición de la Señora de la Virgen, que ocurrió el 13 de julio de 1917, en esa aparición la Virgen le confió a Lucía y a Jacinta un secreto que no debía revelarse a nadie, sino solamente al Papa. Y así, en 1941, Sor Lucía explicó en qué consistía ese secreto, y en ese año, en 1941, Sor Lucía reveló las dos primeras partes de ese secreto. Y por las palabras de Lucía, dice de Fiores que resulta impropio hablar de secretos, porque la vidente habla de un solo secreto dividido en tres partes. Dice de Fiores que la primera parte de ese secreto es la visión del infierno. La segunda parte de ese secreto es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera parte se refiere a las persecuciones que debía sufrir la Iglesia por los gobiernos ateos y del atentado contra el Papa. Por eso, Sor Lucía escribe la tercera parte del secreto el 3 de enero de 1944. Así lo dice en el autógrafo de Sor Lucía. Después de las dos partes que ya he expuesto, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora un ángel con una espada de fuego, centelleando, que emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se extinguían al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que era quien extendía su mano derecha hacia ese ángel. El ángel, señalando la tierra con la mano derecha, dijo en voz potente: penitencia, penitencia, penitencia. Y sigue diciendo Sor Lucía que vio como una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo. Un obispo vestido de blanco, dice Sor Lucía, tuvimos el presentimiento de que se trataba del Santo Padre. A otros les pareció que esa imagen de un obispo vestido de blanco era una montaña escarpada en cuya cima había una gran cruz. El Santo Padre, antes de llegar a esa montaña, atravesó una gran ciudad convertida en ruinas y, temblando con paso vacilante, afligido de dolor, oraba por las almas de los cadáveres que iba encontrando en su camino. Al llegar a la cima del monte, se postró de hinojos ante los pies de la gran cruz y fue muerto por un grupo de soldados que dispararon varias veces sus armas de fuego y sus flechas, y al mismo tiempo fueron muriendo los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y varias personas seglares, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, y uno de ellos, con una regadera de cristal en la mano, iba recogiendo la sangre de los mártires, y con esa sangre regaba las almas que se acercaban a Dios. Dice de Fiores que esta tercera parte del secreto de Fátima tiene un carácter marcadamente simbólico, pero que en este relato de la tercera parte del secreto de Fátima se identifican claramente dos escenas. La primera es la del ángel con la espada llameante que incendia el mundo y grita tres veces penitencia.
pero interviene la Virgen Santísima, que con su esplendor neutraliza las llamas. En esa época, el cardenal Ratzinger, que era el encargado de la doctrina de la fe, afirmó que la palabra clave de la tercera parte del secreto era el triple grito: penitencia, penitencia, penitencia. Es decir, que ese secreto, al revelarse en ese año 2000, invocaba la invitación a que los fieles practicaran la penitencia en la fe como respuesta al momento histórico que estaba caracterizando en esa época, y que los peligros por los cuales estaban atravesando los creyentes quedaban representados por las imágenes que a continuación se pudieron ver. Dice De Fiores que Ratzinger ve en las imágenes sucesivas la expresión de un juicio de Dios sobre el mundo, pero que a ese juicio de Dios sobre el mundo se contrapone la figura luminosa de la Virgen, que con su decisión en favor de la voluntad de Dios invita a seguir la voluntad de Dios mediante la conversión y movilizando las fuerzas para el bien y para la salvación de todos los creyentes. Así lo dice el cardenal Joseph Ratzinger en esa explicación que hizo de la tercera parte del secreto de Fátima, cuando habló en el año 2000, el 26 de junio. Dice que en esa explicación, el ángel con la espada de fuego recuerda las imágenes del Apocalipsis y representa la amenaza del juicio que se cierne sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo pudiera ser incendiado, convirtiéndose en un mar de llamas, pero dice que no aparece como pura fantasía, sino que el hombre mismo ha preparado con sus invenciones la espada de fuego. La visión que tuvo Lucía y que se relata en ese manuscrito de ella misma, interpretado por el cardenal Joseph Ratzinger, que era el encargado de la doctrina de la fe, muestra cómo el poder que se contrapone a la fuerza de la destrucción, es decir, el esplendor de la Madre de Dios, se convierte en un llamamiento a la penitencia. Así lo hizo conocer el cardenal Joseph Ratzinger en esa explicación que dio acerca de esa visión que tuvo Sor Lucía y que quedó plasmada en la descripción de la tercera parte del secreto de Fátima. Dice el cardenal Joseph Ratzinger que se subraya en la visión la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de manera inmutable, y la imagen que los niños vieron de la Virgen, del resplandor de la imagen, no es una película del futuro. Dice cardenal Ratzinger que la totalidad de la visión se produjo únicamente para recordar en el escenario la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. Y por ello el cardenal Ratzinger afirma que el sentido de la visión que tuvieron Lucía y Jacinta no es mostrar una película sobre el futuro, sino que el sentido de esa visión es el de movilizar las fuerzas del cambio para el bien, en favor de la fe católica. Eso es pues la explicación que dio
Ratzinger acerca del tercer secreto, de la tercera parte del secreto de Fátima. Y así, el profesor de Fiores dice que esta revelación que propone el manuscrito de Sor Lucía es considerada como una profecía realizada, una visión profética semejante a la de las Sagradas Escrituras, que no describen un sentido fotográfico de los acontecimientos futuros, sino que los intérpretes de ese secreto, de esa tercera parte del secreto de Fátima, están de acuerdo en que en esas tres partes se descubren las persecuciones contra la Iglesia que se desencadenaron en el siglo XX, en especial las persecuciones promovidas por la Rusia soviética de los bolcheviques del sistema comunista, y que los tres intérpretes de la tercera parte del secreto de Fátima, es decir, el cardenal Sodano, el propio Joseph Ratzinger y la vigente, la que vio esa visión, Sor Lucía, dice de Fiores que las tres personas interpretan que los pastorcillos dan a conocer lo que ocurrió en el atentado que sufrió el Papa San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, cuando, según esa descripción del secreto de Fátima, un obispo vestido de blanco cayó por tierra como muerto bajo los disparos de un arma de fuego. Es verdad que el Papa no murió por los disparos, pero se explica gracias a la intervención de la Virgen María, ya que ella fue la que neutralizó las balas que iban dirigidas con toda intención de quitarle la vida al Santo Padre. Y dice el cardenal, el profesor de Fiores, que acerca de las imágenes que encuentra en el relato de la descripción de la tercera parte del secreto, dice de Fiores que solamente Ratzinger tomó en cuenta esas imágenes y que Ratzinger fue el único que ofreció una interpretación simbólica que es válida para todo el tiempo posterior a esa revelación. Entonces, como una profecía realizada, en la descripción de lo que vieron los niños, concretamente Lucía, que vio como un obispo vestido de blanco caía por tierra como muerto bajo los disparos de un arma de fuego. Esa imagen, dice de Fiores, que corresponde a la composición de las imágenes de los tres símbolos que, según el cardenal Ratzinger, se presentan en esa descripción escrita por Lucía. Los tres símbolos son una montaña escarpada, una gran ciudad convertida en ruinas y finalmente una gran cruz de troncos. Dice de Fiores que la montaña y la ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, como una ascensión hacia lo alto, simbolizan la historia como lugar de la humana creatividad, pero al mismo tiempo la montaña y la ciudad simbolizan las destrucciones con las cuales el hombre aniquila la obra de su propio trabajo. La ciudad, dice Ratzinger, puede ser considerada como un lugar de comunión y de progreso, pero también como un lugar de peligro y de una amenaza, que es el punto de orientación de la historia. Y el tercer símbolo, el de la cruz, simboliza la destrucción
que se ha transformado en salvación. La cruz se alza como signo de la miseria de la historia y como promesa para la historia humana. Eso es lo que dice Stefano de Fiores al referirse a la interpretación de esta tercera parte del secreto de Fátima que reveló la vidente Lucía en ese escrito que después el Papa San Juan Pablo II, Ratzinger y el cardenal Sodano se ocuparon de interpretarlo. De modo pues que se trata de una visión consoladora. Esas tres imágenes de la ciudad, del campo y de la cruz que dice Lucía que vio en esa visión que tuvo y que describe en la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima. Es una visión consoladora porque hace ver el poder sanador de Dios dentro de una historia de sangre. Los ángeles recogen la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires son contempladas en esta visión como una sangre que fluye de los brazos de la cruz. Es decir, que el martirio de los mártires se realiza en solidaridad con la pasión de Cristo y por ello ese martirio de los mártires se convierte en una sola acción con la pasión de Cristo. Los mártires completan lo que falta a los sufrimientos del cuerpo de Cristo al representarse también como derramando la sangre en esa visión que tuvo Sor Lucía. De modo pues que vamos a dejarle aquí para continuar el día de mañana a concluir esta explicación de la tercera parte del secreto de Fátima. Dulce Madre, no te alejes. No te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Muchas gracias, nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.